Vamos a probar más propiedades acerca de las cuerdas. Una de esas es la siguiente. Una recta que pase por el centro y sea perpendicular a una cuerda biseca a dicha cuerda y al arco que ella tiene. Es decir, lo siguiente. Nosotros tenemos una circunferencia y tenemos una cuerda AB. Si trazamos una perpendicular que pase justo por el centro, vamos a tener que estos segmentos van a quedar congruentes y que estos arcos también van a quedar congruentes. Ahora vamos a ver la prueba en un tablero más despejado. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos que estas rectas son perpendiculares y vamos a probar que estos segmentos son congruentes, lo mismo que estos arcos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir estos triángulos. Ahora observemos estos dos triángulos. Tenemos que este segmento es congruente con este, porque recuerden, estos son radios, es decir, AO es congruente con OB. ¿Qué más vamos a tener? Que este segmento, que es MO, es congruente con el mismo. Y entonces observen, estos dos triángulos, que son rectángulos, serían congruentes por el criterio lado-lado-ángulo. Es decir, aquí tenemos que el triángulo AOM sería congruente con el triángulo BOM por el criterio lado-lado-ángulo para triángulos rectángulos. Ahora, como son congruentes, vamos a tener que estos segmentos van a ser congruentes, lo mismo que estos ángulos. Es decir, vamos a tener que AM va a ser congruente con MB, que era algo de lo que teníamos. ¿Y qué más vamos a tener? Que este ángulo, que es el opuesto a ese segmento, que es el ángulo MOB, va a ser congruente con el ángulo AOM. Y como son congruentes, vamos a tener que la medida de este ángulo MOB va a ser congruente con la medida del ángulo AOM. Ahora, ¿qué va a pasar? Como estos son ángulos centrales, este arco va a tener la misma medida que este ángulo. Y este arco la misma medida que este. Es decir, el arco AC, la medida de este arco va a ser igual a la medida del arco CB. Aquí hay un pequeño error, esto no es congruente sino igual, porque las medidas son iguales. Ahora, ¿qué va a pasar? Como estas medidas son iguales, los arcos van a ser congruentes. Es decir, AC va a ser congruente con CB. Y ahí concluimos la prueba. Ahora, veamos otra propiedad. La propiedad es la siguiente. En una circunferencia, las cuerdas congruentes se equidistan del centro. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Tenemos dos cuerdas que son C, D y AB y son congruentes. Y debemos probar que este segmento, que es el que nos da la distancia, recuerden que la distancia es la medida del segmento perpendicular a esta recta, va a ser igual a este. Ahora damos la prueba en un tablero más despejado. Vamos a tener lo siguiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar esta línea y esta línea. Y vamos a ver qué pasa con esos triángulos. Entonces, este segmento, que es el CO, va a ser congruente con el AO. Recuerden, estos son radios y los radios siempre son iguales, entonces estos segmentos son congruentes. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Entonces acabamos de probar
que como esto es perpendicular y pasa por el centro, entonces estos segmentos son congruentes. Es decir, AN es congruente con NB. ¿Qué más podemos decir? Que como son congruentes, este AN va a ser la mitad de AB. Ahora, ¿qué más? Para este pasa exactamente lo mismo. Tenemos que CM va a ser congruente con MD. Por lo mismo que acabamos de decir. Y de nuevo, como estos son congruentes, este segmento CM es igual a la mitad de CD. Pero recuerden, como CD y AB son congruentes, esto también va a ser igual a la mitad de AB. Entonces, ¿qué vamos a tener? Como estos dos miden la mitad de AB, estos dos tienen la misma medida. Es decir, AN va a ser igual a CM. Y como son iguales, estos segmentos quedan congruentes. Y entonces observen, tenemos esta que es la hipotenusa y un cateto congruentes en estos dos triángulos rectángulos. Entonces esos triángulos son congruentes. Es decir, el triángulo CMO y el triángulo ANO son congruentes por el criterio lado ángulo para triángulos rectángulos. Ahora, como son congruentes, ¿qué vamos a tener? Que este segmento va a ser congruente con este. Es decir, vamos a tener que OM va a ser congruente con ON, que era justo lo que necesitábamos. Es decir, si dos cuerdas son congruentes, su distancia al centro es la misma.